Bien. Bueno, vamos a hacer un breve resumen, ¿cierto?, de lo que estuvimos viendo, de lo que hemos estado viendo cuando entramos, ¿cierto?, a este método parabólico, ¿ya? Donde hablamos, ¿cierto?, que incluso aquí en Mateo capítulo 13, que es donde estamos posicionados, ¿ya? Nos encontrábamos con 7 parábolas que hablan de un solo tema. Y el tema central, ¿cierto?, veíamos que era el reino de los cielos, ¿ya? Este reino que también hemos hablado, que se ha convertido, ¿cierto?, en una realidad. ¿Cuándo? Cuando Cristo vino, ¿cierto?, en su ministerio terrenal, a través de sus milagros, ¿cierto? Pero de modo particular, a través de la expulsión de demonios, podemos ver de manera más clara que el reino soberano de Dios, ¿cierto?, está alcanzando al hombre y lo está arrebatando, lo está sacando, ¿cierto?, de las tinieblas, del reino de las tinieblas a este reino de Dios, a donde está esta luz verdadera, ¿ya? Pero si bien vemos, ¿cierto?, que se hizo una realidad viva cuando nuestro Señor Jesucristo habitó, ¿cierto?, en esta humanidad, también tenemos que recordar lo que ya se ha dicho también anteriormente, que este reino tiene mucho más alcance, es mucho más, ¿cierto?, el aspecto es mucho más profundo de lo que podemos contemplar hoy en lo presente, ¿ya? Sino que sabemos también que este es un reino que será establecido literalmente, ¿cierto?, y a plenitud, cuando ya el rey de este reino, o sea, nuestro Señor Jesucristo, vuelva, ¿ya? Pero mientras tanto, nos hemos estado sumergiendo a través de las parábolas, estas parábolas, ¿cierto?, que están acá en Mateo capítulo 13, y hemos estado viendo, en las que ya hemos estado estudiando, que el Señor nos ha estado enseñando, ¿cierto?, que este mundo va a seguir dividido hasta ese momento, hasta el final, ¿ya? Que no tengamos, bueno, en primer lugar a los discípulos aquí hablándoles que no pensaran, ¿cierto?, de que todos le iban a recibir con los brazos abiertos. De igual forma también, por extensión, esta enseñanza nos llega a nosotros, que no tenemos que pensar que la iglesia, ¿cierto?, va a reformar todo el mundo, ¿ya?, inaugurando el reino. No tenemos que pensar así, sino que hemos visto, sí, a través de, por ejemplo, de la parábola del sembrador, que el Señor dice, sí, que el reino va a crecer, ¿cierto?, de una manera asombrosa. Pero también nos enseñaba que iba a ser rechazado por muchos, ¿ya? Donde veíamos ahí que estaba este sembrador que sale a sembrar y veíamos ahí en la enseñanza que el problema no estaba en la semilla, era la misma semilla. El problema no era el sembrador, sino que él también sembraba, ¿cierto?, en todo lugar, ¿ya? Sino que el problema, ¿dónde estaba? Estaba en el terreno. Y ahí veíamos, ¿cierto?, que en esa parábola se nos enseñaba por qué la gente reacciona como reacciona a la palabra del Señor. Hay 4 tipos de corazones que son representados por esos 4 tipos de tierra, ¿ya? Entonces, pero lo esperanzador que se nos enseñaba ahí es que sí hay un buen terreno. De esos 4 hay uno, ¿cierto?, en el cual sí se produce abundante fruto, ¿ya? Entonces, pero por lo general, el Señor nos está diciendo acá, ¿cierto?, de lo que hemos estado viendo, que va a haber, ¿cierto?, esta división hasta el final, ¿ya? Hasta el final. Y bueno, y así se describe, ¿cierto?, el resultado de la predicación del Evangelio, como lo hemos estado viendo. Desde el inicio, ¿cierto?, de esta siembra que empieza con el ministerio terrenal de nuestro Señor, hasta el momento de la siega, que ya es cuando ya llegue el fin del mundo, ¿ya? Y como decíamos también, de estas 7 parábolas que encontramos acá, ya habíamos hablado, ¿cierto?, vimos, ¿cierto?, la parábola del sembrador de forma, la vimos por sí sola, pero por las otras 6, ¿cierto?, se formaban pares, ¿ya? Formábamos 3 pares y ya iniciamos viendo uno, donde hablábamos, ¿cierto?, de este primer par, cuya idea central habla acerca de los obstáculos al reino, ¿ya? Y en ella nos encontrábamos, ¿cierto?, con la parábola de la cizaña, que es la que vimos el miércoles pasado. Vuelvo a reiterar, no pudimos transmitir el día martes de manera habitual por motivo de fuerza mayor, ¿ya?
como se comunicó el día miércoles cuando ya se restableció todo, ¿cierto? Y ahí, bueno, se avisó a través de la página y posteriormente hicimos el estudio, pero está el día miércoles de la semana pasada, la parábola, ¿cierto?, de la cizaña. Y hoy, ¿cierto?, vamos a continuar con la de la red, ¿ya? Pero para poder refrescar un poco en la memoria, en esa parábola del trigo y la cizaña, veíamos algunas enseñanzas que se desprendían de ella. Para aquellos que no lo vieron o para aquellos que sí vieron el estudio pasado, lo pueden recordar. Pero ahí veíamos, ¿cierto?, que, como haciendo refrescando un poco la memoria, en esta parábola, ¿cierto?, se nos decía que salía este padre de familia, ¿cierto?, este agricultor, y siembra buena semilla en su campo, ¿cierto? Y luego cuando él procede a descansar con aquellos que estaban trabajando con él, viene su enemigo y siembra cizaña. Pasa un buen tiempo, ¿cierto? Empiezan a crecer, ya empieza a aparecer las diferencias. Y ahí empiezan los siervos a asustarse, querían arrancarla ya, ¿cierto? Pero este agricultor sabio les dice que no, sino que esperaran. Tenía paciencia y sí iba a ser una separación, sí iba a arrancar, ¿cierto?, la cizaña, ya, de medio del trigo, porque veíamos ahí que son muy parecidas, sobre todo en las primeras etapas de crecimiento, ¿ya? Entonces, ¿cuándo se pueden distinguir con mayor seguridad? Es cuando ya lleva fruto. Cuando el trigo ya lleva fruto, ahí se puede distinguir con mayor seguridad. Pero antes de eso se podría cometer un error. Se podría arrancar el trigo en vez de la cizaña, o al tratar de sacar la cizaña puede haber estado la raíz ahí entrelazada a diversas situaciones, y el punto esencial es que no se podían distinguir hasta ese punto. Pero ya al momento de la cosecha, ¿cierto?, ahí ya era evidente la diferencia y ahí ya se podía hacer la separación. Donde esta separación veíamos que se tomaba, ¿cierto?, la cizaña para ser quemada. Y por el contrario, veíamos que el trigo era guardado en el granero, ¿ya? Entonces, ¿qué aprendíamos de ahí? Que, bueno, este agricultor, ¿cierto?, que aparecía ahí, que sembraba en su campo, era nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Él es el dueño del mundo. Veíamos ahí que cuando él empieza a explicar, ¿cierto?, esta parábola a sus discípulos, porque ellos le piden, enséñanos, ¿cierto?, ¿qué significa todo esto? Y como a los discípulos es dado, ¿cierto?, que el significado de las enseñanzas del Señor, Él les dice que el campo, ¿cierto?, donde este agricultor siembra la buena semilla, es el mundo, ¿ya? En otras palabras, Jesucristo es el dueño del mundo, ¿ya? Y Él contempla, ¿cierto?, contempla establecer su reino en todas partes. En otras palabras, veíamos ahí que Él, como dueño del mundo, siembra a su iglesia, ¿ya?, para que sean testigos de Él en medio de esta generación perversa, ¿ya? Y veíamos el segundo punto, que hay un adversario que siempre trabaja, ¿ya?, que era representado ahí en esa parábola como aquel enemigo del agricultor, de este padre de familia que había sembrado la buena semilla en su campo. Y veíamos ahí que este enemigo, ¿quién era? Satanás, el diablo, que no se frena, no tiene descanso, sino que de forma incansable está tratando, ¿cierto?, de frenar este crecimiento del reino, ¿ya? Quiere estorbar, ¿ya? Pero veíamos ahí que Dios, ¿cierto?, está al control de todas las cosas, al igual que este agricultor sabio que dice, no, este momento todavía no, pero esperemos, porque va a llegar el momento, ¿cierto?, de la cosecha, y ahí sí. Entonces ahí veíamos que Dios es paciente y permite que crezcan juntos, ¿cierto?, el trigo y la cizaña. Pero no es para siempre, sino que solamente hasta el tiempo de la cosecha. Y de ahí se desprendía el cuarto punto que veíamos, que también hablaba acerca del fin del mundo, ¿ya? Y es un tema que también vamos a ver en el día de hoy. Así que los voy a invitar a leer Mateo capítulo 13, del verso 47 al 50. Vamos a ver la famosa parábola de la red. Mateo 13, del verso 47 al 50. Dice así la palabra del Señor. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red, que echada en el mar
recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes, dice aquí la palabra. Bien, como nos dimos cuenta, tan solo con leer así brevemente la porción de la escritura, esta parábola, ¿cierto?, es una advertencia. Y una advertencia aterradora, hermano mío, ¿ya? De qué es lo que le va a pasar a los malvados al final, ¿ya? Cuando sean separados en los últimos días, porque va a llegar ese día. Eso es lo que nos está diciendo aquí la escritura. Dice aquí un comentario de MacArthur: Jesús ofrece aquí una imagen vívida del juicio, una explicación breve del inicio del juicio y una advertencia seria sobre el peligro del juicio, ¿ya? Entonces usted dice, ya, bueno, ahí vemos, ¿cierto?, claramente que Jesús da esta imagen vívida, ¿cierto?, de algo que para ellos era muy conocido. Recordemos que ese era el propósito de las parábolas, para poder enseñar una verdad espiritual, ¿cierto? Él les ilustraba con algo que a ellos, para ellos era muy conocido, en este caso, la pesca, ¿ya? Entonces esta era una actividad que ellos en lo cotidiano podían ver, y él usa esta imagen, ¿cierto?, para hablar acerca del juicio de Dios. ¿Juicio de Dios sobre quién? Sobre los incrédulos, ¿ya? Bueno, como les decía, o sea, esta era una imagen muy conocida, sobre todo por aquellos que vivían alrededor del lago de Galilea, mar de Galilea, ¿ya? Especialmente era conocida por aquellos que eran pescadores, ¿ya? Usted decía, se da cuenta de que habían discípulos que eran pescadores, como por ejemplo Simón Pedro y Andrés, también Jacobo y Juan, ¿ya? Entonces, era algo que era conocido para ellos, lo que el Señor aquí le estaba hablando, para que ellos pudieran comprender. Ahora, MacArthur nos dice que en el lago de Galilea se empleaban tres métodos de pesca, mejor dicho, y que se usan hasta el día de hoy. La primera, ¿cierto?, es la más básica, ¿cierto?, de una caña con un anzuelo, y que se usa, ¿cierto?, para atrapar de un pez a la vez. Ya, y ese fue el tipo de pesca, ¿cierto?, que el Señor instruye a Pedro. ¿Se acuerda usted en esa ocasión cuando vinieron a pedir, ¿cierto?, el dinero, ¿cierto?, acerca del impuesto? Y el Señor le dice a Pedro que vaya, que eche el anzuelo y que el primer pez que salga, ¿cierto?, le abra la boca, y ahí va a estar el dinero, ¿cierto?, ya para poder saldar el impuesto. Ya eso lo podemos ver en Mateo 17, del verso 24 al 27. ¿Ya? Entonces ahí podemos ver ejemplificado este primer método de pesca, que consistía, ¿cierto?, de una caña y un anzuelo. Y los otros dos tipos de pesca, ¿cierto?, utilizaban redes, nos dice aquí el escritor, ¿ya? La primera era una red pequeña, que lanzaba solamente un hombre, ¿ya? Y bueno, aquí nos dice también que cuando Jesús, ¿cierto?, llama a estos hermanos, a Pedro y a Andrés, ¿cierto?, ellos se estaban turnando para tirar este tipo de red. Dice aquí MacArthur, la red doblada se transportaba sobre el hombro del pescador mientras éste se metía en aguas poco profundas en busca de un banco de peces. Cuando los peces estaban suficientemente cerca, el hombre sostenía la cuerda con una mano y con la otra mano lanzaba la red, de tal manera que se abría en el largo un círculo que descendía sobre los peces. Tenía pesos alrededor del perímetro de la red, lo que hacía que la red se hundiera y atrapara así los peces. Entonces el pescador tiraba la cuerda que juntaba los pesos, ¿cierto?, hacia el centro de la red y envolvía a los peces como en un saco. Y una vez cerrada la red, el pescador arrastraba la pesca, ¿cierto?, hacia la orilla. Ya, bueno, ahí podemos ver, ¿cierto?, este primer tipo de red que les decía, que podemos darnos cuenta que era una red más pequeña, que nos dice aquí el comentarista que
que tenían que tomarla, ¿cierto? Una parte con una mano y la otra la red la tenían en el hombro y de ahí la tiraban, se formaba como un círculo y alrededor, ¿cierto? De este círculo tenía pesos, entonces hacía que se hundiera, ¿cierto? Esta red y después la tiraban y se formaba como un saco y ahí sacaba, ¿cierto? Los peces. Y el segundo tipo de red era más grande, ¿ya? Era mucho más grande y este es como un tipo de red que es para pesca de arrastre, ¿ya? Y esta ya no era posible que fuera uno, sino que se necesitaban más personas, ¿ya? De hecho, aquí dice, esta requería de un equipo de pescadores para poder operarla. Y a veces cubría casi 1 kilómetro cuadrado. Veamos cómo se utilizaba esta. Dice aquí el comentarista. Se colocaba en un círculo gigante alrededor de los peces, entre 2 barcas, en aguas profundas, o mediante una sola barca cuando se trabajaba desde la orilla. En el último caso, el extremo de la red se amarraba firmemente a tierra, mientras que el otro se fijaba a la barca, la cual recorría un gran círculo en el agua y regresaba al lugar de inicio. Se amarraban flotadores en la parte superior de la red y pesos en la parte inferior, formando una pared de red desde la superficie hasta el fondo del lago. Bueno, aquí ya nos damos cuenta, ¿cierto?, que esta red es mucho más grande, se necesitaba de muchas más personas, como dice ahí, para poder operarla. Y esta red, ¿cierto?, como vemos ahí, tener una idea, se podía, ¿cierto?, con 2 barcas operarla. Entonces, una tenía una parte, ¿cierto?, una esquina, la otra, y en medio, ¿cierto?, la parte de arriba de la red tenía flotadores, obviamente que era para mantenerla a flote, ¿cierto?, o más arriba, y la parte de abajo tenía ya peso para poder hundirla. Entonces ahí se iban moviendo, ¿cierto?, 2 barcas y todo lo que iban arrastrando en el paso después lo sacaban, ¿cierto? Y también veíamos que podía ser la opción de que lo hicieran desde la orilla, donde dejaban un lugar fijo de la orilla, el otro estaba en la barca y la barca era la que se movía, ¿cierto?, y iba moviendo esta pared, así arrastrando todo lo que pudiera del mar. Bueno, teniendo esta idea, ¿cierto?, de estos tipos de instrumentos de pesca que tenían en aquel entonces, nos vamos dando cuenta de que no se podía seleccionar nada en ese momento. Ya, por ejemplo, considerando la red de arrastre, ya, que esa es la que se está hablando acá. Arrasa con todo, ¿ya? Entonces, porque no permitía que nada se escapara. Entonces, quedaba todo tipo de cosas atrapadas ahí en esa red, además de los peces. Entonces, podemos ver que podían haber quedado algas, objetos, ¿cierto?, que otras embarcaciones lanzaron, ¿cierto?, al mar, o todo tipo de especies marinas, toda clase de peces, ¿ya? Y una vez llena esta red, cuando ya se llenaba, ¿cierto?, tenían que sacarla a la orilla. Y es ahí cuando veíamos, ¿cierto?, la lectura, que Jesús dice que se sentaban a recoger, ¿ya? Lo bueno en las cestas y lo malo lo echaban fuera. Usted dirá, ¿pero qué es lo malo? ¿A qué se refiere con lo malo? Bueno, ahí tenemos que volver a Levítico. En Levítico, capítulo 11, versículo 9, nos dice que ellos no podían consumir criaturas marinas que no tuvieran escamas o aletas, ¿ya? Dice así, esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis, ¿ya? Entonces, por eso es que era algo común, ¿cierto?, para ellos, a los que Jesús le está hablando, ¿cierto?, en el contexto inmediato, del ver que después de sacar, ¿cierto?, esta red con todo tipo de criaturas marinas, vemos ahí a los pescadores, ¿cierto?, sentados, separando su pesca. A los que llevaban a un mercado lejano, los ponían en contenedores con agua, ¿cierto?, para poder conservar vivos, ¿cierto?, a estas criaturas marinas, a estos peces, ¿ya? Y a los que vendían ya en lugares más cercanos, ya los ponían en contenedores secos, ¿cierto?, que por lo general eran secos, ¿ya? Entonces, ya teniendo esa imagen que el Señor nos está dando acá, vuelvo a reiterar, era algo muy conocido para aquellos que estaban ahí en el contexto inmediato. Y ahora procede a la interpretación, donde él empieza a explicar
el significado de esta parábola, ¿ya? Y ya tan solo con ver esa separación, de tener, ¿cierto?, esa imagen de estos pescadores sentados, ¿cierto?, separando esa pesca de lo que sirve, de lo que no sirve, eso nos ilustra el juicio. Esa separación nos ilustra el juicio, donde, ¿cierto?, los peces buenos y malos van a ser separados para siempre, ¿ya? Eso representa el juicio de Dios, ¿cierto?, al fin del siglo. Dice aquí Pablo Hoff, la parábola de la red tiene un significado similar al de la cizaña. Sin embargo, parece que la red no abarca a toda la sociedad, sino solo a la iglesia visible. Recordemos que cuando hablábamos de la parábola de la cizaña, veíamos que cuando sale este agricultor, ¿cierto?, a sembrar en su campo, Jesús dejaba en total evidencia que el campo era el mundo. ¿Se acuerda usted? O sea, el mundo completo. Y la buena semilla simbolizaba, ¿cierto?, a los hijos del reino. Pero aquí nos dice Pablo Hoff que se está enfocando únicamente en la iglesia visible. ¿Por qué llega a esa deducción? ¿Por qué llega a eso? ¿Ya? Porque dice aquí que la predicación es como arrojar una red en el mar. La predicación es como arrojar una red en el mar, ¿ya? Y dentro de esas mallas, ¿cierto?, considerando esta imagen de esta red de pesca de arrastre, vemos que se lanza la red, ¿cierto?, como veíamos ahí, y a medida que va avanzando en el mar, va arrasando con todo, ¿ya? Entonces, dentro, ¿cierto?, de esta red de la predicación, dentro de estas mallas de la red de la predicación, también se van a encontrar, al igual que se encontraban ahí todo tipo de especies marinas, ¿cierto?, de diversas criaturas, diferentes peces, ¿cierto?, buenos y malos. Aquí también, ¿cierto?, se van a encontrar dentro de la iglesia visible, ¿ya?, creyentes de todo, de diversas clases, para decirlo de otra forma, de diversas clases. Van a haber convertidos verdaderos, ¿ya?, y otros que no, que tienen apariencia pero realmente no lo son, que nunca han venido a Cristo realmente en arrepentimiento y fe, ¿ya? Entonces van a haber seguidores verdaderos de Cristo y otros que solamente están aparentando, que son hipócritas, ¿ya? Eso es lo que se nos está dando a entender acá, ¿cierto?, que esta parábola nos está enseñando el carácter mixto de la iglesia visible, ¿ya? O podríamos decir el lugar físico donde uno se congrega, por así decirlo, de otra forma. No todo el que dice Señor, Señor, realmente es del Señor. Entonces, en esta interpretación, ¿cierto?, de la parábola del trigo y la cizaña, Jesús está declarando la misma verdad de acá. No sé si usted lo notó cuando leíamos, que al fin del siglo saldrán los ángeles y ellos son los encargados de hacer esta separación de lo bueno y lo malo, ¿ya? Y como también hemos estado viendo, o sea, Dios tiene mucha paciencia, y eso lo veníamos viendo, ¿cierto?, incluso bien recalcado en esta parábola, ¿cierto?, del trigo y la cizaña, donde veíamos que Él permite que crezca el trigo y la cizaña, ¿cierto? Y en la época actual, ¿cierto?, Dios permite todavía que esté lo incrédulo, ¿cierto?, y los crédulos, los que creen en Él, ¿cierto?, viviendo juntos. Incluso cuando estudiamos, ¿cierto?, veíamos que pasamos por situaciones muy similares. Muchos trabajan en el mismo lugar, otros podrían ir al mismo, a la misma universidad, a la misma escuela, ¿cierto?, vivir en la misma villa, pasar por situaciones muy similares de enfermedades, tener quizás la misma condición socioeconómica y muchas situaciones que van a ser similares, ya mientras estamos acá, hasta que el Señor hasta que el Señor vuelva, así va a ser, ya. Pero eso no quiere decir que va a ser para siempre. El Señor va a permitir que crezca el trigo y la cizaña y que se mantengan juntos, pero solamente por un tiempo. Tiene un límite, ya. Entonces, va a llegar ese momento en que la tolerancia de Dios va a terminar. Y cuando va a terminar eso, va a comenzar el juicio.
En otras palabras, sí, el juicio ha demorado. Y bueno, quizás muchos dicen, ay, tanto que predican que Cristo va a venir, que el juicio. Y dele gloria a Dios que no ha ejecutado juicio todavía. Porque si Dios ejecutara juicio, quizás muchos ya no tienen opción a salvación. Pero Dios no quiere que nadie se pierda. Entonces, si todavía no ha ejecutado el juicio, es un día más de misericordia, ¿ya? Dios es paciente y permite que el trigo crezca junto con la cizaña, pero ya va a terminar, ¿cierto? Ese momento de tolerancia de Dios y va a comenzar su juicio. Ha demorado, pero es seguro, ¿ya? Y esa primera fase del juicio, ¿cierto? Que estamos viendo acá en la Escritura, va a ser esa separación, donde van a ser sacados los malos, ¿cierto? Los incrédulos van a ser sacados de entre los que son de Dios. En otras palabras, va a sacar la cizaña de entre el trigo. Dice aquí un comentario de MacArthur. La red del juicio divino se mueve en silencio a través del mar de la humanidad y atrae a todos los seres humanos hacia las orillas de la eternidad para una separación final hacia sus destinos definitivos. Los creyentes a vida eterna y los incrédulos a condenación eterna. ¿Así? O sea, todo no va a terminar cuando Jesús vuelva, sino que ahí ya va a ser esa separación y cada uno va a ir, ¿cierto?, a su destino final, como dice acá, al destino definitivo. Los que han venido a Cristo en arrepentimiento y fe van a ir a vida eterna con Él para siempre. Pero aquellos que se rehusaron a creer en el Hijo y que no quisieron, ¿cierto?, aceptar este medio de gracia, no quisieron aceptar este regalo que Dios le está dando hoy, esta oportunidad, van a ir a condenación eterna, ¿ya? Entonces, por lo que podemos ver acá, Jesús no está dando una descripción total, hermano, de los últimos días, sino que Él se está concentrando específicamente en esta parábola, en el juicio a los incrédulos, a aquellos que no quisieron. Y ahora, tal como se mencionó en la interpretación, ¿cierto?, del trigo y la cizaña, y como también en muchos pasajes de la Escritura también se nos habla, los ángeles son los instrumentos que Dios va a utilizar para hacer esa separación y la ejecución también de la sentencia. Usted me dice, ¿qué? Sí. Mire, son los ángeles los instrumentos que Dios va a usar en la ejecución. Voy a enfatizar eso, ejecución de la sentencia. En Apocalipsis es como el libro que a muchos, ¿cierto?, les genera como curiosidad, ¿ya? Vamos a Apocalipsis 15. Vamos a leer del verso 5 en adelante hasta el 16-21. Vamos a leer. Apocalipsis 15 del 5 en adelante. Dice, después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles, que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Capítulo 16. Y ya lleva ahí el título, las copas de ira. Oí una gran voz, dice el versículo 1, que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Versículo 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Versículo 4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre la fuente de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, que eres el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas.
por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oía otro desde el altar que decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Verso 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. Verso 12. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia, de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en el hebreo se llama Armagedón. Verso 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del cielo, del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor en la tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como el del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. ¿Ya? Bueno, ya hemos visto en la parábola, ¿cierto?, del trigo y la cizaña, que el Señor ya estaba hablando acerca de que los ángeles van a ser sus instrumentos, ¿cierto?, para hacer esta separación de aquellos que le pertenecen y sacar a aquellos que no. Pero aquí vemos en Apocalipsis, ¿cierto?, que estos mismos ángeles, sí, son los instrumentos del Señor. Y ellos van a ejecutar la sentencia. Ellos son los encargados. A la luz de esto, hermanos míos, nos podemos dar cuenta que a nosotros, ¿cierto?, aquellos que le pertenecemos al Señor, nosotros no somos los responsables de hacer distinción. Nosotros no somos los responsables de separar la pesca, ¿ya? Sino que lo que estamos viendo aquí a la luz de la palabra, que nuestra tarea únicamente es echar esa red de predicación, ¿ya? Esa red de arrastre, que venga con todo, pero nuestra tarea no es separar, sino que aquí vemos que aquellos que son delegados, ¿cierto?, del Señor para hacer esta separación y esta ejecución, son los ángeles. Y va a ser al final del siglo, cuando Cristo vuelva, ¿ya? Entonces, y esa separación va a incluir a todo, ¿cierto?, ser que esté vivo y a todos los que hayan muerto, a todos los seres humanos vivos y a todos los seres humanos muertos. Sí, hermano. Juan 5:29 lo dice, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, ¿ya? O sea, que alguien murió no termina ahí. Ese no es el fin, sino que aquí dice que habla de resurrección, ¿ya? Aquellos que hicieron lo bueno, o sea, que creyeron en Cristo, depositaron su confianza en Cristo, saldrán a resurrección de vida, vida eterna con Dios para siempre. Más los que hicieron lo malo, los que rechazaron la verdad, los que no quisieron venir a él, ¿cierto?, van a resucitar también, pero a condenación eterna. ¿Ya? Entonces, algunas personas sí se preguntan, ¿por qué es que Jesús está repitiendo prácticamente la misma enseñanza de
de la parábola de la cizaña, ¿cierto? Y prácticamente está diciendo la misma frase, como que no tiene ningún tipo de diferencia, sino que suena idéntica, ¿ya? Pero por una parte, ¿cierto? Podemos ver aquí que el énfasis es diferente, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí está hablando acerca ya de la separación de aquellos que no son de Dios de aquellos que sí lo son, ¿ya? Mientras que en la otra parábola, ¿cierto? Era como, estaba hablando de la coexistencia de ambos grupos, ¿ya? Entonces aquí ya estamos hablando ya del fin del tiempo, del tiempo de la cosecha, de la siega, del fin de esa separación, ¿ya? Entonces, ahí podemos ver por qué es que para el Señor era importante. El énfasis es diferente. Pero por otra parte vemos que esta enseñanza es tan importante, es algo tan vital, que el Señor lo repite con frecuencia. El Señor muchas veces ha hablado de los horrores del infierno. Y Él prácticamente le está suplicando a los hombres, ¿cierto?, que eviten llegar a ese lugar. Sino que la forma en que lo pueden evitar es viniendo Él, porque Él los quiere salvar. Dios no quiere que nadie perezca, sino que vengan, ¿cierto?, al arrepentimiento. Y esto va a venir, hermanos. Y de hecho, en Mateo 24, verso 38, en adelante, el Señor advierte de que esto de que viene, viene. Y dice, así será como en los días de Noé, antes del diluvio. ¿Se acuerda usted de la escritura cuando hablaba de los días de Noé? Cuando él estaba construyendo, ¿cierto?, lo que Dios le mandó a construir, el arca, ¿cierto? Y los que estaban alrededor hacían su vida de lo normal. Dice aquí, estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento. Verso más adelante, el 41 dice, entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro va a ser dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. ¿Ya? Pero vuelvo a reiterar, o sea, sí, de que viene, viene. Algunos lo tienen por tardanza, pero de que viene, viene. Pero el tema está en que en esa tardanza Dios está aún accesible para aquel que venga a Él, ¿ya? Porque Él no quiere que nadie perezca. Él no se complace en la muerte del hombre, ¿ya? Él no quiere que nadie perezca. Si de hecho, no sé si usted recuerda que Él lloró, ¿cierto?, por Jerusalén, porque no quisieron venir a Él. Él lloró, lo dice Lucas 19:41. Él lloró por Jerusalén. ¿Cuántas veces le quiso juntarlo, ¿cierto?, así como la gallina junta a sus pollitos, protegerlo, pero no quisieron y lloró. Ezequiel 33:11 dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis? Porque el Señor no quiere que nadie perezca. Y de hecho, segunda de Pedro 3:9, que es un versículo que muchos de nosotros conocemos y que muchas veces recordamos, dice así, o sea, el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza y dicen, oh, tanto que dicen, nunca viene ese Cristo. Llevan años diciéndolo. Dele gloria a Dios. Sí, algunos lo tienen por tardanza, pero viene. Él no retarda su promesa, sino que es paciente. Ese es el motivo por el cual todavía no ejecuta juicio, porque es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si Jesús estuvo advirtiendo acerca del infierno, no es para que las personas estuvieran así en agonía, sino que era para poder salvarlas de ese lugar. Y Él lo puede hacer. Él lo puede hacer, es el único que lo puede hacer, ¿ya? ¿Por qué? Porque Él dio su vida por nosotros. Él es Dios, que se hizo hombre y vivió de la forma que nosotros jamás podremos vivir. Es el único. Y Él pagó por nosotros en la cruz, ¿ya? Él abrió camino para nosotros, ¿cierto? Para poder acercarnos al Padre, porque no hay otra manera en la cual podamos acercarnos a Dios. Y dice la Escritura también que no hay otro nombre dado debajo del cielo a los hombres por medio del cual nosotros podamos ser salvos, sino solamente por medio de Jesucristo. Esas son las condiciones que Dios dio. No hay aquí una manera de que no, a mi manera. Aquí no hay una
a mi manera. Esa frase aquí no existe. Es en los términos de Dios y las condiciones de Dios. Y aquí, vengan a mi Hijo, yo a Él envié. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito. Él es el medio. Él es el camino para la salvación. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si de hecho, Dios no quiere que nadie perezca, como veíamos ahí. El infierno ni siquiera fue creado para los hombres, sino que fue creado para el diablo y los ángeles caídos. Lo dice Mateo 25:41. Fue creado para los enemigos, para el diablo, para los ángeles caídos, para aquellos que se rebelaron contra Dios. Ya, pero no para los seres humanos. Dios no quiere que el hombre vaya ahí. Entonces, a la luz de lo que estamos viendo, hermano, quizás ninguna doctrina sea más difícil de aceptar emocionalmente que la del infierno, ¿ya? Pero es tan claro lo que el Señor nos ha venido diciendo, y se menciona tantas veces en la Biblia que nosotros lo tenemos que callar. No, si el Señor no lo calló, nosotros tampoco tenemos que callarlo, ¿ya? Tampoco tenemos que hacer caso omisos a ello, ¿ya? Porque si lo dijo es porque realmente es importante. De hecho, esta doctrina, ¿cierto?, tuvo un especial énfasis en la enseñanza del Señor Jesús, ¿ya? Desde el principio de su ministerio terrenal. Y de hecho, más que todos aquellos maestros combinados, ¿cierto?, en la Biblia, fue el Señor Jesús, ¿cierto?, el que advierte constantemente a los hombres acerca del infierno. Y Él enfatiza y Él dice que aquellos que rechacen, ¿cierto?, este amor misericordioso de Dios, este ofrecimiento de salvación que Él brinda, no van a escapar de la ira venidera. No van a escapar. De hecho, mire, por ejemplo, para que veamos que en muchas ocasiones Él hace alusión al infierno y que advierte acerca de esta condenación. Mateo 5:22. Cualquiera que le diga fatuo, ¿se acuerda cuando vimos eso en Mateo 5? En las bienaventuranzas. Cualquiera que le diga fatuo a su hermano, ¿cierto?, quedará expuesto al infierno de fuego. 5:29. Mateo 5:29. Mejor es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Mateo 23:33, cuando le habla, ¿cierto?, a los escribas y los fariseos, dice, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Mateo 7:13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Esos son algunos de entre otros, ¿ya? Pero el Señor en muchas ocasiones hace alusión al tema del infierno, ¿ya? Advierte acerca de la condenación, porque de que viene, pero Dios no quiere que allá vaya el hombre, ¿ya? Vuelvo a reiterar, el infierno no fue creado para los hombres, sino que para Satanás y los demonios, ¿ya? Entonces, hay muchos que tienen una imagen totalmente distorsionada del infierno, es como que si fuera algo tan genial, ¿cierto? Un lugar donde la van a pasar bien y cosas por el estilo, pero es totalmente lo contrario. Hay otros que dicen, no, es que a lo mejor en el infierno solamente vamos a volver a vivir situaciones malas, recuerdos malos que tuvimos cuando estuvimos en vida. O quizás no vamos a ser castigados con los deleites. Pero en vez de ser castigados con los deleites, para mí va a ser, voy a disfrutarlo, ¿ya? Y muchas cosas también que dicen. Pero ese no va a ser un lugar donde los pecadores puedan pecar sin restricciones y puedan hacer y disfrutar. No, de hecho no va a haber ningún placer en el infierno. Porque estamos viendo que es un castigo del mal. Se va a castigar ahí la maldad. Dice aquí MacArthur, cuando un entrevistador preguntó a una joven cantante de rock punk ¿qué esperaba para el final de su carrera? Ella contestó, la muerte, espero la muerte. Cuando le preguntaron por qué, la joven dijo, quiero ir al infierno porque allí habrá diversión. Y claramente lo que estamos viendo acá a la luz de la escritura es que nada puede describir menos al infierno que algo divertido. No tiene nada de diversión, ¿ya? De hecho, la mente humana ni siquiera puede llegar
a concebir, ¿cierto?, el horror que esto conlleva, ¿ya? Y de hecho algunas de las imágenes bíblicas que están relacionadas, ¿cierto?, al infierno son solamente alusivas, ¿ya? Porque nosotros no vamos, esta mente finita no va a poder llegar a comprender realmente lo que es ese tormento y sufrimiento eterno. Nunca lo vamos a poder llegar a comprender, ¿ya? Pero para que tengamos una noción de aquello, por la misma palabra de Dios se nos habla. Y podemos, ¿cierto?, ver 4 verdades básicas acerca de a qué se refiere con el infierno, a qué se refiere con este horno de fuego, que nos van a llevar, ¿cierto?, a comprender un poco más acerca del terror de todo esto. Y nos vamos a dar cuenta de que no tiene nada de gracioso, no tiene nada de divertido, no tiene nada de placentero, no hay nada de eso, ahí no se va a encontrar nada de eso. En primer lugar, la escritura, ¿cierto?, nos dice que el infierno es un lugar de constante tormento, desdicha y dolor. En primer lugar, el infierno es un lugar de constante tormento sin fin, constante, no tiene fin. Tormento, desdicha y dolor, ¿ya? De hecho, en Mateo 22:13 se describe, ¿cierto?, el tormento como las tinieblas. Y a menudo también en la escritura se nos habla de las tinieblas. Tinieblas, oscuridad, donde no hay luz, ¿ya? Entonces, en las tinieblas ninguna luz puede penetrar. Por ende, nada puede verse. O sea, no piense que va a ser como el apagón del martes pasado, ¿ya? De hecho, no sé si se dio cuenta usted, pero muchas personas, ¿cierto?, que ya iban notando que en sus hogares no se veía mucho y que afuera había luz natural, salieron. Las plazas estaban llenas de gente, en la calle había mucha gente, porque estaban aprovechando la luz natural, ya que en sus hogares no tenían luz. Y aparte los aparatos electrónicos tampoco estaban funcionando. Llegó un punto ya y después no teníamos redes sociales, no teníamos WhatsApp, no teníamos acceso ni a Facebook, nada. Ni para poder llamar, nada, no había nada. Y cuando ya, ¿cierto?, ya la ministra empieza, ¿cierto?, a informar a través de los medios de que esto ya tenía para largo, ¿cierto?, no iba a ser algo que se iba a solucionar tan pronto, la gente se empezó a preocupar. Y yo salí a comprar y ya, ¿cierto?, en todos los negocios estaban agotadas las velas. La gente quería luz, de alguna manera quería iluminar sus casas, ¿cierto? Y tenían la esperanza de que la luz iba a volver. No, es que tiene que volver la luz, ¿cierto? Y hablaban de demanda y cosas por el estilo de aquellos que eran los responsables y tantas cosas por el estilo. Pero tenían la esperanza de que la luz iba a volver. Mientras tanto, una velita, quizás una linterna, cualquier cosa que tenga, ¿cierto?, batería, que quizás tenían cargada, ¿cierto? Pero no lo podemos eso comparar con lo que vamos a ver allí, ¿cierto? Porque aquí en estas tinieblas, ni siquiera la luz, porque por ejemplo, esa noche del apagón, la luna iluminaba y las estrellas iluminaban, se veía, aunque estuviera todo apagado. Pero estas tinieblas que estamos viendo acá, aquí nada va a iluminar. De hecho, aquí da la idea de que los condenados nunca jamás van a volver a ver la luz o algo que ilumine. Nada, tinieblas, plenamente, en su esplendor. ¿Querían tinieblas? Ahí tienen tinieblas. Ahora, el tormento también del infierno se describe como el fuego que no puede ser apagado. Marcos 9:43 lo dice. El fuego que no puede ser apagado, ¿ya? Entonces, si no puede ser apagado, ahí nos estamos dando cuenta de que los condenados nunca van a tener un alivio. Esto va a ser constante, va a ser un tormento constante, va a ser para siempre, desdicha, dolor. No va a terminar. Ese fuego no puede ser apagado. Tinieblas, para siempre, ¿ya? Entonces, ¿hay algo divertido ahí? No. ¿Hay algo en que deleitarse ahí? Para nada, ¿ya? Entonces, claramente aquí podemos comprender que el infierno no puede ser otro lugar más que lo que Jesús dijo, que ahí será el lloro y crujir de dientes.
A muchos hoy en día quizás les parece gracioso, pero en aquel día van a estar llorando y crujiendo sus dientes, ¿ya? Entonces ahí podemos ver, ¿cierto?, la primera verdad básica acerca del infierno, que no tiene nada que ver con lo que decía esta chica aquí que nos hablaba MacArthur, quería ir al infierno porque ahí habrá diversión. No. El segundo punto, ¿cierto?, la segunda verdad, es que en el infierno, hermano, va a participar del tormento, tanto el alma como el cuerpo. Dice aquí MacArthur, ni el cuerpo ni el alma se aniquilarán tras la muerte, nunca se acabarán. Cuando una persona no salva muere, su alma sale de la presencia de Dios al tormento eterno. Y en la resurrección de todos los muertos, los cuerpos de los no salvos resucitarán. Y esos cuerpos resucitados se unirán a sus almas en el tormento del infierno. En otras palabras. Y bueno, ya estuvimos viendo, ¿cierto? Que ese versículo que nos hacía alusión, ¿cierto? Que va a haber resurrección. Algunos van a resucitar, ¿cierto? Porque veíamos ahí que los muertos van a resucitar. Pero todos no van a ir al mismo lugar. Unos van a ir para estar con el Señor por la eternidad, ¿cierto? Y otros para condenación eterna. Y así como los que han creído en Cristo, todos los que han depositado su fe, todos aquellos que han creído en Dios, en las promesas de Dios, ¿ya? A pesar de que no han visto, sino que por fe, ¿ya? Va a llegar el día en que sus cuerpos van a ser resucitados, ¿cierto? Y esos cuerpos van a ser transformados, ¿cierto? Vamos a recibir un cuerpo totalmente preparado para poder disfrutar, ¿cierto?, de esas glorias celestiales. Porque carne y sangre, dice la Escritura, no van a heredar el reino de los cielos, sino que van a tener otro cuerpo. Ya vamos a ser transformados, ¿ya? Entonces vamos a ser equipados, por así decirlo, para poder disfrutar de las bendiciones eternas con el Señor por la eternidad. Pero asimismo, estamos viendo acá que los incrédulos también van a resucitar, que no va a terminar todo ahí cuando ya esté su cuerpo en la tumba, ¿ya? Que ahí, no, si hay, más allá no hay nada. No, estamos viendo aquí a la luz de la Escritura de que sí hay, de que ese no es el fin, sino que ya, ese es el fin, ¿para qué? Para poder acceder a la salvación, porque ya una vez que en vida no quiso aceptar la salvación que es por medio de Cristo, ya está frito después. Después no hay retracto, no hay vuelta atrás. Ya tuvo una vida para poder rendirse a Cristo. Ya después de eso, que da el último aliento aquí, ya después ya no hay vuelta atrás. ¿Ya? Entonces, asimismo, ¿cierto? Su cuerpo quedó acá, en la tierra, se lo comieron los gusanos, ¿ya? Su alma, ¿cierto? Como veíamos ahí, va, ¿cierto?, a la condenación. Después su cuerpo igual va a resucitar y va a ser equipado, pero no para recibir para disfrutar de las cosas celestiales, como aquellos que han creído en Cristo, sino que va a ser equipado, ¿para qué? Para que pueda soportar eternamente los tormentos del infierno. Y es ahí que nos hace clic, ¿cierto? Cuando Jesús dice, donde el gusano de ellos no muere. Hace conexión, ¿cierto? El gusano de ellos no muere. Jesús habló de que el infierno es un lugar donde el gusano de ellos no muere. Lo dice en Marcos 9:44. ¿Ya? Entonces, sí, cuando los cuerpos físicos son enterrados, se empieza el proceso de descomposición, los gusanos se comen todo eso, ¿cierto? Pueden atacarlos solamente mientras dure la carne. Solamente mientras dura la carne los pueden atacar. Pero, hermano, aquí estamos viendo que los cuerpos de aquellos que no han creído en Cristo, aquellos que solitos se fueron a la condenación, también van a resucitar y se van a unir a sus almas. ¿Ya? Entonces, vemos ahí que ese gusano, ¿cierto?, de ellos no va a morir. Solamente cuando estaba muerto acá, sí, tenía un fin porque ya no tenían qué más atacar, ya no queda carne. Pero esos cuerpos, ¿cierto?, van a ser equipados para que por la eternidad estén sufriendo. ¿Ya? Esos gusanos infernales se van a alimentar de ellos. Nunca van a morir. Nunca van a morir.
¿ya? Porque nunca se van a consumir. Va a ser algo eterno. El gusano de ellos no muere. Mire, ya vemos que el fuego no puede ser apagado, va a ser tiniebla. ¿Es un lugar divertido? No. La tercera enseñanza que podemos ver en la Escritura que nos habla acerca del infierno. Dice que los tormentos del infierno serán en diversos grados. Va a haber grados, hermano. ¿Qué? ¿Todos no van a ser castigados igual? ¿Eso es lo que está diciendo? Sí, no van a ser todos castigados con el mismo nivel de intensidad de castigo. Ya, sí, para todo el mundo, ¿cierto? En el infierno sí va a ser un sufrimiento intenso, va a ser un sufrimiento permanente, eterno, no tiene fin, ¿ya? Pero algunos van a experimentar mayor tormento que otros. Dice el escritor a los Hebreos, capítulo 10, versos 28 y 29. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. El que viola la ley de Moisés, ¿ya? Un siervo de Dios, el que viola la ley de Moisés, del siervo de Dios, ¿cierto? El instrumento que Dios utilizó, ¿cierto? El que viola esa ley muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá al que pisoteare al mismísimo Hijo de Dios y que tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? O sea, mire la comparación. Si alguien viola, ¿cierto? Hablándole ahí en el contexto, la ley de Moisés, tiene que morir, la vaga muerte, ¿cierto? Y eres un siervo de Dios. Ya vemos ahí que Dios lo usa, instrumento de Dios. Pero cuánto mayor castigo, dice, merecerá al que pisoteare al mismísimo Hijo de Dios. Y que tuviere por inmunda su sangre del pacto, todo lo que Dios le ha otorgado y le otorga y le ofrece por medio de Cristo. ¿Cuánto mayor? Que todas las cosas, ¿cierto?, que están en el Antiguo Testamento eran sombra de lo que Cristo iba a hacer. ¿Ya? Entonces, los que rechazan, dicho de otra forma, de manera voluntaria a Jesucristo y pisotean, ¿cierto?, el sacrificio de su propia sangre, ese sacrificio que él hizo, ¿cierto?, para poder rescatarlo, ¿ya? El pago por la maldad, porque recordemos que la paga del pecado es muerte, ¿ya? La paga del pecado es muerte. Nosotros necesitábamos un Salvador y Él pagó por nosotros. Él murió, por eso murió, porque la paga del pecado es muerte. Nuestros pecados fueron puestos sobre Él y por eso Él dio su vida, ¿ya? Pero aquellos que lo rechazan de manera voluntaria, cuando ya se les dio, ¿cierto?, la oportunidad, el Señor ha estado de una u otra manera tratando de atraerlos, ¿cierto?, a la verdad, pero no quieren, tapan sus oídos, tapan sus ojos a toda la verdad. El castigo, ¿cierto?, de aquellos personajes va a ser mucho mayor que aquellos que solamente tuvieron la luz del pacto antiguo. Ya, como veíamos ahí, el que viola la ley de Moisés. Ahí veíamos, ¿cierto?, el antiguo pacto. Pero aquellos que están rechazando voluntariamente a Jesucristo, ¿ya?, este nuevo, que trae este nuevo pacto, realmente va a tener mucha mayor condenación. Y de hecho eso lo vimos también cuando Jesús hablaba, o sea, de estas ciudades que eran totalmente evidentemente pecadoras, como lo era Tiro, Sidón, Sodoma, ya. A lo mejor nos dicen, Tiro, Sidón, no. Ya, Sodoma, dejémoslo en Sodoma. Perversión, lo primero que nos viene es perversión y todo ese tipo de cosas malas. Sodoma, Gomorra, sí, fueron consumidas, juicio cayó sobre ellos. Sí, me acuerdo de esa historia, hermana. ¿Ya? Pero ellos no tuvieron a Cristo predicando en medio de ellos. Ellos no vieron los milagros que Cristo hizo, como por ejemplo Capernaum, ¿ya?, que era la sede de operaciones del Señor Jesucristo, por así decirlo, ¿ya?, donde hizo gran cantidad de milagros. Él mismo predicó, el predicador de predicadores. Tuvieron un gran privilegio, pero no se arrepintieron. Entonces, el Señor les decía ahí en Mateo 11, si ellos hubieran tenido el privilegio que ustedes hoy tienen de tener al mismo Hijo de Dios predicando con su propia voz, la palabra viva, y viendo, ¿cierto?, que a través de su palabra
los muertos serán resucitados, los demonios serán expulsados y otra serie de milagros, ellos hace rato que se hubieran arrepentido. Por tanto, como ustedes tuvieron más luz que aquellos, van a tener mayor condenación. Mayor condenación. Dice aquí un comentarista, el infierno tendrá grados tan severos que de ser posible un pecador daría a todo el mundo si sus pecados pudieran ser uno menos. El infierno tendrá grados tan severos que de ser posible un pecador daría a todo el mundo si sus pecados pudieran ser uno menos. Entonces ahí podemos ver, ¿cierto? Que sí, la Escritura nos enseña de que van a haber diversos grados de castigo. Aquellos que tienen más luz y no quieren, van a ser más responsables, ¿cierto? Van a tener mayor castigo que aquellos que no la tuvieron, ¿ya? Que igualmente van a tener sufrimiento, ¿ya? Pero aquellos que se les ha dado más luz van a tener más responsabilidad. Y el cuarto, que ya lo hemos visto a menudo que hemos ido avanzando, que el tormento del infierno va a ser eterno. El gusano de ellos no muere. No tiene fin, no tiene descanso. Apartados totalmente de la gracia de Dios, ¿ya? Y nada será tan horrible acerca del infierno como en su infinito. Nunca va a haber un final, no hay una esperanza. Oh, voy a pagar, de aquí tengo que pagar. Como por ejemplo las personas que se van detenidas, o las que ya tienen una sentencia. Dicen ya, me dieron 5 años. Tienen la esperanza de que van a salir. Ya me dieron tantos años. Tienen la esperanza de que van a salir. Pero aquí no. Esto va a ser eterno, ¿ya? De hecho, Jesús utiliza la misma palabra, ¿cierto?, para describir la duración del infierno como la duración del cielo. Mateo 25:46 dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. O sea, y mire cómo el Señor utiliza, ¿cierto?, estas palabras, ¿ya? Está describiendo la duración del cielo con la duración del infierno. Usa la misma palabra, ¿ya? Uno irán a un lugar y el otro al otro. No todos tienen el mismo fin, ¿ya? Y va a ser eterno. Vida eterna, condenación eterna, ¿ya? Entonces podemos ver ahí que las personas que van al infierno realmente van a experimentar ausencia total de toda esperanza. Para ellos no va a haber más esperanza. Ya la tuvieron, ya tuvieron la oportunidad. Es como cuando Jesús hablaba del rico y Lázaro. Ya cuando veíamos, ¿cierto?, ahí que el rico comía todo lo que quería, los manjares que tenía, estaba Lázaro afuera, ¿cierto? Este hombre que deseaba comer lo que caía incluso al piso y venía, ¿cierto?, los animales lamían sus heridas, muere el rico, muere Lázaro, y dice ahí, ¿cierto?, que era tal el tormento que tenía el rico, ¿cierto?, en ese lugar, ¿ya? Que le dice a Abraham, le dice que le diga a Lázaro que metiera su dedo en el agua y le dejara caer aunque sea una gotita en la lengua de agua, una gotita. Le dice, no, eso no es posible. Y le dice, entonces, parafraseando, manda que Lázaro resucite de entre los muertos y que vaya donde mi familia para que ellos no lleguen donde yo aquí estoy. Porque el lugar era tan terrible que él no quería que algún familiar de él llegara ahí mismo, ¿ya? Él estaba consciente de eso, estaba desesperado, no quería que llegaran ahí. Y Abraham le dice que no, porque ni siquiera aunque uno resucite de los muertos, se iban a arrepentir. Y eso no fue lo que pasó con el Señor Jesucristo. Recordemos que los líderes religiosos, teniendo toda la evidencia, no quisieron. Tapaban sus oídos a la verdad, tapaban sus ojos a toda evidencia. Conocían la Escritura, tenían el privilegio, e incluso se hacían llamar, ¿cierto?, como ellos prácticamente eran los que estaban más cerca de Dios, pero al fin y al cabo eran los que estaban más apartados, ¿ya? E incluso vemos eso de que ni aún se arrepentirían, ¿cierto?, si uno resucitara de los muertos, y vemos que Cristo resucitó.
Y ellos mismos se ocuparon de que estuviera Roma incluido ahí. ¡Ay, que este andaba diciendo que iba a resucitar! Van a venir sus discípulos, se lo van a llevar y después van a hacer correr el rumor y todos van a creer en él después. Entonces, ¿qué pasó? Sí, se enviaron guardias romanos, pusieron sello de Roma ahí, alrededor de la piedra, pusieron una roca que era imposible de mover por una persona, ¿ya? Una roca inmensa, ¿cierto? Ahí en el sepulcro. No contentos con eso, pusieron ahí un sello, hermano, que rompía el sello. Era muerte segura. Habían guardias ahí, romanos, y no les interesaba nada a ellos de las cosas religiosas, no estaban ni ahí ellos con los judíos, nada. Pero estaban ahí, ¿ya? Tenían esa tarea. De que no vinieran ninguno de los discípulos de Jesús, que no sacaran el cuerpo, que ahí no pasara nada. Pero ¿qué pasó? Que vemos ahí que viene un ángel, remueve, ¿cierto?, la roca, se rompe ese sello, y esa roca no fue abierta para que Jesús saliera, sino para mostrar a aquellos que iban a ir a la tumba, ¿cierto?, que ya estaban dolientes porque Jesús había padecido la cruz, vieran que él no estaba muerto, sino que él resucitó, que él no estaba ahí. Y estos soldados vieron, ¿cierto?, cuando vino el ángel, lo que pasó ahí, vieron y salieron ahí a divulgar. Fueron ellos, ni siquiera fueron los discípulos, que los otros podrían decir, no, es que fueron los discípulos, como después inventaron, ¿cierto? No, fueron soldados romanos que no estaban, como les decían, ni les importaban las cosas de los rituales, ni las cosas de ellos, de los judíos, no les importaba nada de eso. Pero ellos lo que vieron fueron y lo llevaron allá a informar. Y cuando escucharon, ¿cierto?, estos religiosos, ¿qué pasó con ellos? Dijeron, no, que como que prácticamente ya cambiaron todo y diciendo, ya digamos esto, que fueron sus discípulos y cambiaron todo el tema. No quisieron la evidencia, rechazaron todo, tal cual como Abraham, ¿cierto?, le dijo ahí en esa parábola que contaba Jesús, al rico. Ni aunque resucite uno de los muertos, se van a arrepentir. El mismo Hijo de Dios resucitó y ellos no creyeron, sino que intentaron sepultar toda la verdad y empezaron a divulgar mentiras, ¿ya? ¿Y qué fue lo que le dijo ahí Abraham? Que a los profetas tienen, a Moisés tienen, o sea, la palabra de Dios tienen. Ahora que están en vida, le dijo, a ellos tienen para arrepentirse y volverse de sus malos caminos. Pero ya después de eso, de que pasa la vida, de que la persona no quiere, de que la persona, Dios una y otra vez, en su paciencia, en su misericordia, no quiere que el hombre perezca, sino que vengan al arrepentimiento, envía su palabra a través de redes sociales, en las calles, en las plazas, en todo lugar. Todavía el Señor sigue hablando, porque no quiere que el hombre perezca. Al igual que aquel entonces, la palabra, los profetas, toda la enseñanza, todo lo que Dios ha dicho, tienen. Hoy también, la palabra del Señor, tienen. Si ya no quieren en esta vida, hasta que den su último aliento, ya después, ya no hay opción a retractarse. Ya la decisión la tomó en vida. ¿Ya? Entonces, vuelvo a reiterar, aunque Dios diseñó originalmente el infierno para el diablo, los demonios, los ángeles caídos, ¿cierto? Aquellos que deciden seguir el camino de Satanás en lugar del de Dios, van a sufrir el mismo destino que Satanás. Dice aquí un comentarista que está describiendo el infierno, ¿ya? Dice, en el infierno no tendrás más la compañía de almas condenadas junto con un innumerable conjunto de demonios a tu lado. Vuelvo a leer. En el infierno no tendrás más la compañía que de almas condenadas junto con un innumerable conjunto de demonios a tu lado. ¿Ya? Mientras estés en este mundo, la misma idea de que el diablo se te aparezca hace que la carne te tiemble y que el cabello se te pare en la cabeza. Sin embargo, ¿qué harás cuando no solamente la suposición de la aparición del diablo,
sino la auténtica sociedad de todos los demonios del infierno estén contigo, aullando, rugiendo y chillando en tan espantosa manera que te desesperarás y terminarás loco de atar otra vez por la angustia y el tormento. Si después de 10.000 años llegaría un fin, habría consuelo. Pero he aquí tu desgracia. Estarás allí para siempre. Cuando veas que estás entre una innumerable compañía de demonios que te aúllan, volverás a pensar esto. Esta es mi porción para siempre. Cuando hayas estado en el infierno tantos miles de años, como hay tantas estrellas en el firmamento, gotas en el mar y granos de arena en la playa, sabrás que tienes que seguir allí para siempre. Oh, esta única palabra, siempre, ¿cómo te atormentará el alma? Sea claro, porque hay muchas personas que hoy en día, ¿cierto?, tienen terror de que se les aparezca el diablo, ¿ya? O incluso temen a la oscuridad, ¿ya? No quieren estar solos en la oscuridad, no quieren dormir solos, temen que se les aparezca un demonio, o que, como dicen en el sur, que les tomen las patas, ¿cierto?, y se las tiren. Tienen terror a esas cosas, pero si no vienen a Cristo en arrepentimiento y fe, o sea, vemos acá que sí, tienen terror a esas cosas, pero no se arrepienten. No vienen a Él para salvación, porque como veíamos ahí, el infierno fue creado, ¿cierto?, para Satanás y los demonios, no para el hombre, ¿ya? Pero aquí, como vemos en este comentario, él ya está haciendo, ¿cierto?, esta imagen, ¿ya?, de que sí, está ahí Satanás, están sí los demonios en el infierno, pero también está aquel que rechazó la gracia de Dios y que está en medio de ellos. Siempre, como decía ahí, y esta única palabra, siempre le va a atormentar el alma. No va a tener un fin, no hay término. Pero como vuelvo a decir, y la Escritura lo dice, Jesús, ¿cierto?, habla acerca del infierno, ¿lo tenemos que callar? No. Pero también Dios habla de que Él no quiere que los malvados perezcan. Entonces, ¿lo tenemos que callar? Tampoco. Él no desea que ninguna persona perezca. Vivo yo, decía Ezequiel 33:11, dice el Señor que no quiero la muerte del impío. El Señor no se complace en la muerte de los malvados, no. Yo quiero que el impío se vuelva de su mal camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis? ¿Por qué irán a ese lugar donde hay eterna oscuridad? ¿Por qué irán a ese lugar donde el gusano de ellos no muere? Donde no hay término, donde el fuego no se apaga. ¿Por qué irán a ese lugar? Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que si usted no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, este es el momento de que tome cartas en el asunto, porque usted no sabe si en unos minutos más o si incluso llegará el día de mañana. Muchos dan por hecho de que no, es que el día de mañana haré tal y tal y tal cosa. Pero uno es el que propone, pero realmente el que tiene la decisión en sus manos es Dios. Entonces, no nos tapemos los oídos a la verdad del Señor. El Señor no quiere que usted vaya a ese lugar terrible, sino que venga Él quiere salvarle de ese lugar. Quiere salvarle de ese lugar. Él no quiere que usted perezca. No quiere que esté sufriendo ahí eternamente, sino que quiere que salvarlo. Quiere que usted se deleite con Él por la eternidad. Que disfrute de las maravillas celestiales. No condenación eterna. Porque como estuvimos viendo, sí va a haber resurrección, pero todos no vamos a tener el mismo final. Los que creyeron en Cristo, con Cristo. Y aquellos que no quisieron estar con Cristo, no van a estar con Cristo. Por la eternidad. Por la eternidad. Entonces, Cristo sí advirtió en cuanto al infierno, pero no solamente, no era para poner a las personas en esa como agonía, ¿sí? No, sino porque las quiere salvar de ese lugar. Amén. Así que le doy gracias al Señor por su palabra, que no habla en todo momento,
y nos vamos dando cuenta cada vez más que nos sumergimos en ella, de cuán bueno es el Señor, tal cual como veíamos en el Salmo 136 el jueves pasado, que el mismo cierto pueblo de Israel se gozaba en las maravillas del Señor, las cosas que el Señor había hecho en el pasado con ellos, de que el Señor los auxilió, porque para siempre es su misericordia. Lo ayudó en el desierto, lo ayudó en los sufrimientos, lo ayudó, ¿cierto?, cuando pasaban diferentes tipos de dificultades, cuando los hizo pasar, ¿cierto?, a la tierra prometida. Todo eso fue por la misericordia del Señor, porque las misericordias del Señor no han decaído, ¿ya? Y ahí decía, alabad al Señor, ¿por qué? Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Entonces, hagamos uso de esa misericordia de que el Señor está dándonos el día de hoy y venga a Él en arrepentimiento y fe. Venga a Él en arrepentimiento y fe. Y realmente se va a dar cuenta de que el Señor es bueno. Y cuánta paciencia realmente ha tenido con usted. Yo me he dado cuenta de cuánta paciencia el Señor tiene conmigo realmente. Y día a día me doy cuenta. Y yo sé que también usted se da cuenta de cuánta paciencia el Señor ha tenido con usted. Pero también usted que no ha venido, el Señor ha tenido mucha paciencia. Y Él no tiene, o sea, de que Él aún no haya ejecutado juicio, de que para usted quizás son palabras que ya como sin sentido, que Cristo viene, nunca viene al final, es un cuento, solamente va a meter terror. Él no quiere que usted vaya ahí, ¿ya? Sino que quiere salvarlo. Quizás a usted ahora en este momento le parece un chiste, pero por lo que hemos estado viendo a la luz de la Escritura, no tiene nada de chiste, sino que tiene consecuencias eternas, ¿ya?